Natalia Ávila, muy buenos días. Atendiendo su llamada con respecto a unas preguntas que quería hacerme, las tengo aquí anotadas, con mucho gusto se las respondo. La pregunta número uno es, ¿cuál es la diferencia entre identidad de género y orientación sexual? Bueno, es normal que por los medios de comunicación y el impacto que sostienen, las personas nos hagan formular este tipo de preguntas. Primero definamos ambos conceptos. El sexo es la condición biológica que determina si eres hombre o mujer al nacer. Esto se encuentra relacionado a diversos factores como los cromosomas, las hormonas y anatomía interna y externa. Por otra parte, el género es una serie de atributos que refieren a roles construidos socialmente, basado en comportamiento, a actividades que son atribuidos a niños, niñas, hombres y mujeres. Esto tiene un gran impacto en el comportamiento de las personas al estar relacionados con su emocionalidad y su sentido de pertenencia respecto a su género. El sexo biológico se encuentra definido al nacer, pero el género puede variar. Ahora, abordemos de esta forma la orientación sexual. Hace referencia al sexo que provoca que una persona se sienta atraída en el plano emotivo, romántico, sexual y afectivo. Una persona puede ser heterosexual, puede ser homosexual, puede ser bisexual, etc. A diferencia de la orientación sexual, la identidad de género se refiere a la conciencia de una persona de sentir pertenencia al sexo masculino o femenino. La persona puede sentir una identidad de género distinta al sexo con el que nació. Básicamente, una persona puede sentirse mujer aunque haya nacido con el sexo masculino, o puede sentirse hombre aunque haya nacido con el sexo femenino. Cuando un ser humano se siente atraído por otro, es su orientación sexual la que define que sea heterosexual, homosexual o bisexual. Cuando un ser humano siente que nació con el sexo biológico equivocado, es su identidad de género la que define que sea transgénero. La pregunta número 2 que me hace: ¿cuál es la diferencia entre los términos transgénero y transexual? La palabra trans proviene del vocablo de latín y significa que atraviesa, por lo que el ser trans significa el pasar de un género a otro. Las personas transgénero hacen terapias de resignación hormonal para que su aspecto físico esté en armonía con la identidad. Esto es debido a que se identifican con otro género al que se les fue asignado al nacer. Sin embargo, el tratamiento hormonal no es necesario para que una persona sea transgénero. Solo importa que la persona se sienta fuertemente identificada con el género al que quiere pertenecer. Lo que distingue a las personas transgénero de las transexuales es el procedimiento al que se someten, sean hormonales o quirúrgicos. Las personas transexuales se sienten y conciben dentro del sexo y género opuesto al que recibieron al momento de nacer. A diferencia de las personas transgénero, los transexuales realizan intervenciones quirúrgicas para reasignar su sexo. En conclusión, estos términos se diferencian entre sí por el procedimiento. La tercera pregunta que me formula: ¿es posible que alguien decida cambiar su preferencia sexual? Bueno, la orientación y por lo tanto la preferencia son cosas que no se pueden cambiar ni elegir. Son cosas que simplemente no se escogen, como tu estatura o color de ojos. Se calcula que aproximadamente el 10% de la gente es homosexual. Las personas gays están presentes en todos los ámbitos de la vida, todas las nacionalidades, todas las etnias y todos los grupos sociales y económicos. Existe una gran controversia para utilizar el término orientación sexual o para utilizar el término preferencia de género. Si bien es cierto que las personas poco intervenimos en la decisión de ser heterosexuales, bisexuales u homosexuales, y que por lo tanto podemos hablar de una orientación sexual, también es cierto que en algún momento todos y cada uno de nosotros preferimos relacionarnos tanto afectiva como emocional y eróticamente con personas, ya sea de nuestro mismo género, del género reproductivamente complementario o con ambas.
por lo que tenemos la posibilidad de elegir entre varias opciones. Cuando menos, en una primera instancia, lo que percibimos en una persona es su género, mientras que su sexo tan solo podemos definir a partir de lo que vemos. Nadie decide ser heterosexual, bisexual o homosexual, por lo que podemos hablar de una orientación del deseo sexual. Hasta la fecha, nadie ha podido cambiar la orientación del deseo sexual de nadie a través de ningún medio, por lo que podemos deducir que la orientación del deseo sexual es innata y no adquirida. La orientación sexual de una persona se establece entre los 6 y los 7 años de edad, una vez que se ha establecido su identidad sexogenérica, sin importar si ésta es concordante o discordante, y no cambia ni con terapias, ni con apapachos, ni con cariño, ni con castigos o promesas. La cuarta pregunta que usted me formula: ¿hay factores que influyen en las preferencias sexuales? Bueno, existen diversas teorías que intentan dar respuesta a las preferencias sexuales. Según el campo del conocimiento puede hablarse de teorías biológicas, de causas genéticas, congénitas o hormonales con expresiones morfológicas y fisiológicas. También las psicológicas, que ubican la determinación o influencia en diferentes etapas del desarrollo. Están las antropológicas, que atribuyen la determinación o influencia al contexto cultural. Las etológicas, que explican la diversidad de las orientaciones desde la perspectiva de la evolución de las especies con herramientas de la genética, la psicología y la antropología. Y también están las filosóficas, hablamos de éticas, deontológicas, teológicas y teológicas. Según la relación con la voluntad de la determinación o influencia, se pueden clasificar en teorías de la elección consciente, según las cuales la orientación sexual es una elección entre las opciones posibles de un contexto dado. Las de determinación involuntaria, que a su vez se clasifican entre biológicas, psicológicas y culturales, y las mixtas, es decir, las que consideran qué aspectos biológicos, etológicos, psicológicos o culturales no determinan la orientación sexual, pero sí influyen en distintos grados en su elección por parte de cada individuo. La pregunta que me formula es: ¿cuál es la diferencia entre género y sexo? El sexo es el conjunto de características biológicas que permite diferenciar a los dos tipos de sujetos que intervienen en la reproducción de tipo sexual. Así, esta categoría se refiere a una categorización que depende del modo en el que algunas formas de vida tienen de perpetuarse, crear nuevas generaciones. Por otro lado, el sexo se compone de características relativamente fáciles de aislar del resto del organismo y observables en un ambiente de laboratorio con los instrumentos adecuados. Además, el sexo se encuentra en lugares del cuerpo y elementos físicos que conocemos de antemano. El género, en cambio, es algo dinámico que se expresa mediante las acciones y la conducta. Esto significa que no puede ser conocido de un modo fiel realizando mediciones objetivas, dado que depende de una perspectiva aportada por el lenguaje. El género es, hasta cierto punto, un fenómeno psicológico y simbólico. Lo que para muchos expertos y científicos es: ¿cómo veremos si detrás de él también hay biología? O si sexo y género están totalmente disociados y solo parecen estar unidos a causa de un tipo de presión social heredado a través de las generaciones. Espero que estas respuestas le puedan servir en su entrevista, en su trabajo. Señorita Natalia, que pase muy buen día. Hasta luego.